Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más aquí por Radio UPG desde la Universidad Pedro de Gante, viernes 18 de junio de 2021. En esta ocasión quiero mandar una felicitación primeramente para mi hermano José Antonio Bautista, que el día lunes estuvo celebrando su cumpleaños. Hermano, aunque la pandemia nos ha separado, ya sabes que te llevo al igual que a mis hermanos y mi madre aquí en mi corazón. Posteriormente vamos a dar inicio a esta transmisión, mi programa de Corazón a Corazón. Mi nombre es Maritere Bautista y el programa trata de vivencias reales, vivencias de la vida diaria, pero siempre dejando al final una reflexión, una moraleja, ensalzando los valores y las virtudes, que es lo que hace que este mundo gire de la mejor manera. Agradecemos a la Universidad Pedro de Gante, al rector Fernando Garza, al licenciado Enrique Sánchez, director de radio, por la oportunidad de transmitir este programa. También los invitamos a que nos escuchen por nuestras redes sociales, Radio UPG Oficial, en YouTube, Twitter e Instagram. También nos pueden encontrar en www.upg.mx o escúchenos por Radio UPG Express web.com. Desde la Universidad Pedro de Gante, en Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo. En esta ocasión tenemos un tema muy especial: la pasión por escribir. Quizás muchos de nosotros digamos: yo no sé escribir, no me nace escribir. Y es cierto, ¿a cuántos de nosotros se nos ha dificultado hacer una pequeña frase, un pequeño guión, una pequeña historia? Yo creo que escribir es un don, pero también sé que se necesita leer mucho para después nos nazca la pasión por escribir. El día de hoy tengo una invitada especial, Irma Aurora Tamés, poeta y actriz, escritora. Ella nos hablará de su trayectoria, de su inquietud por escribir. ¿Cuándo nace tu inquietud por escribir, Irma? Bueno, pues antes que nada, Maritere, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí. Y pues felicidades a tu hermano por su cumpleaños. Muchas felicidades. Mira, yo creo que la pasión por escribir se va desarrollando poco a poco. Cuando tienes a tu alrededor, en la infancia, adultos que están interesados en la lectura, que tienen por costumbre leer, no importa qué, que tienen por costumbre leer, son tu ejemplo. Y entonces en algún momento vas a empezar a escribir, no importa qué, ¿sí? Por lo que tú decías ahorita. Cuando yo empecé a leer, mi padre, que gracias a Dios todavía lo tengo, pero cuando yo era niña yo lo veía que él después de comer se acostaba con un periódico o con una revista, lo que fuera que él tuviera a su alcance, pero era una rutina, todos los días lo hacía. Entonces llega un momento en que yo termino de comer, pequeña, termino de comer y voy y hago exactamente lo mismo que él. Yo ya identificaba letras, no sabía leer como tal, pero ya iba juntando las palabras, tenía 6 años y más o menos entendía de lo que se trataba, el texto que estaba viendo. Se volvió una costumbre y una constante el estar leyendo de cierta manera y leer imágenes, pero también el escuchar, poner atención, por ejemplo, en las canciones. Sí. Yo iba imaginando. Eso va desarrollando tanto tu imaginación que en un momento estás creando tú también. Entonces, a la par, empecé a escribir. Luego en la primaria me empecé a interesar mucho por la poesía gracias a mis maestros. Y ahí se fue dando a la par la lectura y la escritura. Mientras los niños vean a los adultos de su entorno
que tienen por costumbre leer, ellos van a adquirir esos mismos hábitos. Así es, porque dice que desde pequeños, como lo comentas, nuestros padres nos cuentan cuentos y entramos a la escuela y nuestras maestras nos cuentan cuentos y eso nos hacen desarrollar la imaginación y llega un momento de que nos da la inquietud por escribir. Así es, mira, simplemente cuando tú lees un cuento a un niño, puedes no enseñarle las imágenes que trae el libro. Sin embargo, él está creando sus propias imágenes en su cabeza. Él ve otras cosas relacionadas, ya sea con su entorno, con su realidad, o simplemente con su sueño, con su imaginación. Pero él está viendo una realidad, la que tú le cuentas, pero desde su yo. Entonces, ahí empiezas a desarrollar ya la escritura, porque ya es nada más de ir vaciando al papel todas esas imágenes. Luego, si nos vamos a la poesía, pues la poesía son imágenes. Cada poema está lleno de imágenes. Cualquier texto que tú tomes, si lees una reflexión, tiene imágenes. Y eso te facilita más a que tú vayas escribiendo todo eso que tú quieres contar. Si tú te propones contar una historia de algo que tú viste en algún momento, tú la puedes escribir así, como si se la estuvieras platicando a otra persona. Porque eso es lo que estamos haciendo, se la cuentas al papel. Así es. ¿Sí? Ya lo demás son técnicas de redacción, técnicas de corrección de la ortografía, de la gramática, de la sintaxis, pero ya esos ya son técnicas que también se van desarrollando el conocimiento desde la escuela primaria. Pero lo principal, lo más importante es que tú le platiques al papel esa historia que tú quieres contar. Ya después la revisarás y la modificarás hasta que tú quedes satisfecho. Al papel o en este caso ya en la actualidad a la pantalla. También. Porque yo recuerdo hace ya un buen tiempo que empecé yo a escribir. Las personas que ya estamos por el 5º piso se acordarán de un programa que se llamaba Postales y Cartas. Ese programa era de hacer amistades en toda la República Mexicana y a mí me gustaba bastante y yo escribía cartas y era cuando el cartero aún existía. Yo me alegraba cuando recibía cartas en Navidad, en cumpleaños, en cualquier fecha yo recibía cartas de todas partes de la República y las guardo como algo muy bonito. Hice amistades que hasta la fecha, aún sin conocerlas, siguen presentes. Y cuando me siento un poco sola o triste, saco mis cartas y las leo. Porque me mandaban de todo, me mandaban dibujos, me mandaban postales, me escribían muy bonito. Igual les correspondía yo. Y yo creo que de ahí nació también algo de mi pasión por escribir. Sí escribo, mas nunca lo he sacado a la luz pública. Mis pobres hojas ya están amarillentas en un cajón porque tienen más de 30 años ahí guardadas. ¿Y por qué están guardadas? Fíjate que a veces he dicho que por falta de tiempo, pero no sé, sí, va a llegar un momento de que las voy a sacar porque ya se hicieron amarillas, las voy a tener que transcribir otra vez, hacerlas como nuevas y sacarlas. Escribo poesía, escribo canciones también, tengo canciones ahí guardadas, pero esta pandemia me ha dejado algo bueno, hacer cosas que había olvidado. Entonces como que hay tiempo, hay más tiempo que en otros años, que por el trabajo, o por los hijos, o por la casa. Como que en esta pandemia traté de no aburrirme y sacar todo lo que tenía ahí guardado. Pues fíjate que sí, ese es un punto muy importante, porque mucha gente dice, es que no me alcanza el tiempo, pero si consideramos el tiempo de traslado a tu trabajo, que ahora ya no lo tienes por el momento,
Y si ese tiempo de traslado que no estás utilizando en ir a tu espacio laboral, lo utilizas para algo que tú quieras hacer, pues creo que sí hemos tenido yo al menos 4 horas diarias de traslado al menos. Entonces sí, sí de verdad es mucho tiempo que también lo he aprovechado. Pero incluso hay novela epistolar, que son las cartas, Ujú. ¿sí? Tú puedes ir contando una historia a través de cartas. Muy bien. Y entonces tú que conservas esas cartas, podrías intentarlo. La verdad es que, mira, la escritura es igual que el fútbol. ¿Cómo les nace esa pasión a los que son fanáticos del fútbol o de cualquier otro deporte o de cualquier otro arte? ¿Cómo les nace la pasión? Igual por escribir. Yo, pues he leído tanto, soy maestra, imagínate. Entonces sí, una cosa te va llevando a la otra. Todo lo que iba escribiendo, los ejercicios que nos iban encargando de tarea en la primaria, yo los relataba, pero yo los iba viendo. Y eso me llevaba a más imágenes y a más imágenes, y entonces todas mis imágenes iban a parar a la libreta. Así es. Porque es bien sabido de que la imaginación o la inspiración llega en cualquier momento. Entonces sí es bueno nosotros tener ahí al lado una libreta para escribir inmediatamente, porque puede darnos inspiración en la madrugada y ya en la mañana ya nos acordamos cómo habíamos imaginado la frase o lo que queríamos escribir. Sí. Yo así le hago, a veces me despierto y escribo, y mi esposo me ve y sí me ha preguntado, ¿a quién le escribes? Y yo le digo, le escribo al amor, a las flores, a la naturaleza, a todo lo que venga a mi mente. Y ya, me vuelvo a dormir. Porque sí tenemos un momento de inspiración, aunque también he escuchado la palabra bloqueo literario. Sí, la has escuchado también, ¿verdad? Sí, de hecho la he vivido. En algunos momentos, también he tenido esos bloqueos, o yo a veces les he dicho, es que estoy en un bache literario. De pronto estás tan cansada, o de pronto estás tan sumergida en otros asuntos, que la verdad no es porque no tengas ideas o no tengas la creatividad, simplemente no hay tiempo. Y aunque yo tengo la costumbre de que si voy conduciendo mi vehículo, hago esto, ¿sí? Malamente, ¿verdad? Pero, y si no, a veces yo trabajaba en Linares. Entonces, pues de Linares a Montemorelos eran 35-40 minutos. Había ocasiones en que traía ideas y lo que hacía era pararme fuera de la carretera y escribir o grabar. Si no traía la libreta, en el teléfono. Y lo grababa, y ya en una oportunidad me ponía a desarrollar las ideas. Eso también lo acostumbro mucho. Incluso aquí, de pronto iba con una sobrina y de pronto me estaciono y me dice, ¿qué pasó? Le digo, espérame. Y empiezo a escribir en el teléfono. Y dice, ¿qué? Le digo, eran unos versos, no los puedo dejar escapar. Ok. Sí. Entonces, sí se te va volviendo una costumbre hacer ese tipo de cosas, pero es también por esa pasión que te despierta la lectura y la escritura. Así es, sí. Sí, te entiendo, porque soy de las que, también como tú, me gusta mucho viajar en camión. Y voy escribiendo ahí mismo en el camión, en mi teléfono, todo lo que voy viendo, lo voy narrando. Y a veces se hace largo el escrito, y sí lo leen y fomenta la lectura mínimo, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes de hoy están ya muy inmersos, sí, en la tecnología, pero no tanto de leer, sino de ver. Pues de leer imágenes. Sí,
pero a lo que me refiero de que a veces se entretienen más en cosas divertidas que en algo de provecho, ¿verdad? Sí, Entonces, yo creo que si a una persona contagias el gusto por la lectura y la escritura, pues ya ganamos. así es. Y si podemos contagiar a muchos más, pues qué fabuloso. Claro. Les voy a recordar las líneas telefónicas para que se pongan en contacto con nosotros: 81 86 03 3602 y 81 86 03 3603. El día de hoy, nuestra invitada especial nos trajo 2 regalos, 2 libros de su autoría, que voy a regalar a los primeros 2 comentarios que nos dejen aquí en Facebook de Radio UPG. ¿Cómo definirías tus primeros escritos? ¿Como vivencias, imaginación, cuentos, historias o un conjunto de todo? Mira, los primeros escritos que yo hice fueron rimas infantiles. Ya después, en la secundaria, pues sí, ya a petición del maestro de español, hacíamos algunas tareas de contar alguna historia. Y casi todos los días nos encargaba que escribiéramos una historia, algo que nos hubiera sucedido, un sueño, un deseo, pero que escribiéramos. Y nos encargaba, no sé, al menos 2 páginas, donde tú le tenías que redactar. En ese tiempo los maestros te exigían mucho que todo lo que escribías pues lo escribieras correctamente, porque ya habíamos visto todas las reglas ortográficas y gramaticales. Entonces te calificaban también esos aspectos, no nada más la historia que estabas contando. Luego te pedía el maestro que la compartieras con los compañeros. Y entonces la leíamos y teníamos que leer pausadamente, respetando todos los signos. Entonces se te iba volviendo una costumbre leer correctamente y darle entonación, dar los matices. Y de verdad que yo creo que a mí eso me marcó profundamente. En aquel tiempo, entrabas de la secundaria directo a la normal, no tenías que hacer preparatoria. Entonces a los 14 años yo ingresé a la escuela normal y me encuentro con que en la normal, en la Miguel F. Martínez, que fue donde yo estudié, había un club de poesía, había un club de redacción literaria y así una cantidad de talleres y de clubes que estaban todos relacionados con el arte, pero que en realidad todo el arte es esa parte importante que te ayuda a evolucionar y a desarrollarte como ser humano de una manera muy integral. Siempre lo vemos como algo, pues así, de relleno artístico, como para cubrir tus tiempos. Pero no, el arte y la cultura son elementos sumamente importantes para la evolución y para el desarrollo del ser humano. Entonces yo me quedaba todos los días después de clase, me quedaba en algún club o en algún taller y fui desarrollando pues diferentes aspectos artísticos. Así es. ¿Y tu pasión por escribir te llevó a tu libro Viajera sin rumbo? No, fíjate que en ese taller que dirigía el maestro Santos Garza Flores, a quien sí nos ve, le mando un fuerte abrazo, lo quiero mucho y lo respeto mucho. El maestro Santos fue mi maestro de español 6 semestres en la normal, y aparte era el que llevaba el taller de redacción y de literatura. Entonces, pues pasaba demasiado tiempo con él y éramos muchos. Después estudio la licenciatura y nuevamente me toca él como maestro de español 4 semestres. Entonces pasa el tiempo, yo había estado escribiendo cuando estaba en la normal, pero yo nunca aportaba a las publicaciones de la escuela.
Yo sentía que no era importante lo que escribía, que a nadie le iba a gustar, que no tenía nada que estar haciendo en las publicaciones de La Normal. Entonces los fui guardando. Después de muchos años nos encontramos el maestro Santos y yo en un evento. Él es cronista de la ciudad de General Terán y yo en ese momento estaba trabajando en General Terán como supervisora. Y entonces empezamos a platicar sobre mis escritos y le digo, no, pues es que como para qué publico. Dijo, no, dijo, necesito que me des todos tus poemas, los vamos a trabajar y vas a publicar un libro. Entonces sale este libro, ¿sí? Evolución, la metamorfosis de un pensamiento. Este fue mi primer poema, mi primer poemario. Y es una recopilación de poemas de diferentes tiempos. Sí. Sí. Después, lo publico en el 2011. Pero yo ya tenía bastantes poemas más, porque nunca dejo de escribir. Entonces, pues, platicando con mi hija menor, que es diseñadora gráfica y diseñadora editorial, dice, mamá, ya saca otros libros, ¿no? Entonces salen Viajera sin rumbo 1 y Viajera sin rumbo 2. Dos partes, sí, tiene este libro. Que es los dos primeros libros de la colección de Viajera sin rumbo, el 1 y el 2. Ahorita solo que este es el DOMI, pero tiene algunos cambios. Aquí dice Viajera sin rumbo 3 vagabunda, en realidad es Viajera sin rumbo 3 los endemoniados. Y es el tercer libro de esta colección. Sí, pero está en imprenta. Entonces por eso no traigo para obsequiar, porque aún no está impreso, pero sí, nace la idea, después de nace la idea de hacer esto. Aunque yo ya había hecho algunas aportaciones para revistas de circulación local, en algunos periódicos, y entonces ya había publicado en algunos otros medios. Y luego ya pasé a este libro, y luego ya a 1 y 2 de Viajera, y ahorita ya pero aparte tengo participaciones en algunas antologías. ¿Y por qué el título de Viajera sin rumbo? Porque el primer poema de el libro 1, o el primer poema de la colección, se llama Viajera sin rumbo. Entonces ese poema le dio título también a la colección, y gracias a eso a mí me asigna la gente un seudónimo. Desde ese momento yo empecé a hacer La Viajera sin rumbo. Sí, en algún momento dejé de ser Irma Elvira para ser La Viajera sin rumbo. Muy bien. Ya te identifican con ese nombre de tu libro y ya saben quién es Viajera sin rumbo. Sí. Todas las personas que escriben un libro, yo lo imagino que es la misma emoción que cuando nace tu primer hijo. ¿Por qué? Porque es algo que sale de dentro de ti, que lo haces con mucho amor, que lo esperas con mucho amor. Entonces, siempre he oído a los escritores que dicen, aquí está mi primer hijo, y se refieren a su primer libro. ¿Sí te pasó a ti también lo mismo? Mira, yo tengo 3 hijos. Tengo 4 libros, yo sola, pero más las antologías. Pero la emoción que sentí, sí es una emoción distinta en cada uno, pero ciertamente el primer libro es así de, no me lo puedo creer, pero conmigo fue así de, no puedo creer que yo haya tenido el atrevimiento de hacer esto. Sí, sentía que era un atrevimiento, y entonces este libro, se vendieron 250 libros, se vendieron 200 en la primer presentación y 50 libros en la siguiente, y no lo volví a editar porque yo estaba segura
pues que a nadie le iba a importar ese libro, que a nadie le interesaba, que nadie lo iba a comprar. Y después me lo seguían pidiendo, pero yo ya no quise volverlo a sacar. Sí tiene poemas de dolor, porque aquí hay poemas que surgieron de las noticias tristes de la televisión. Por ejemplo, el poema Solo un tema de actualidad, que habla de feminicidio, y así algunos otros que están relacionados con el aspecto del género y de la violencia contra la mujer, que es algo que a mí siempre me ha ocupado y preocupado. Entonces sí, fue una emoción, pero fue más miedo por la responsabilidad social que tenemos los escritores, los poetas. Tú escribes y mucha gente, a mí me preocupa esa parte, porque a veces que yo publico reflexiones o de la serie He aprendido y voy publicando, y hay gente que me dice, yo tenía una dificultad que no podía resolver, y cuando leo lo que publicaste encontré la solución. Entonces ahí es un estremecimiento de que dices tú, a veces no dimensionamos esa responsabilidad social que como poeta o como escritor tienes, porque lo que tú estás compartiendo puede trazar un camino para algunas personas. Y entonces es ahí donde dices tú, ¿y era el camino correcto? Porque lo fue para mí. Entonces sí tenemos una cierta responsabilidad, y cuando sale el libro, pues sí me preocupé de cierta manera y dije, bueno, pero ya está. Entonces, pues ya empecé a recibir invitaciones para participar, y fue eso que sale. Y cuando salen Las Viajeras, fue una emoción, ahora sí, consciente. Sí, esta siento que fue una emoción un tanto inconsciente, como qué estoy haciendo y ahora qué voy a hacer, qué sigue de aquí. Pero con ya sabía un poquito más del camino, y los recibo con una gran emoción, y sigo amando mucho estos dos libros. Me han dado mucho, me han dado muchísimo estos libros. Qué bueno, mucha satisfacción, mucho éxito en lo que estás escribiendo, y como dices, el primer libro sí tenías el gusto y la alegría, pero también la incertidumbre de saber cómo lo iban a recibir, porque también hemos dicho que no hay malos escritores, porque cada quien puede tomar del libro lo que mejor le parezca, pero como dices tú, todos lo vemos de diferente perspectiva. Lo que para mí es bien puede que para otra persona no lo sea, pero no por eso vamos a dejar de escribir. ¿Cuántas veces no has escrito y reescrito y tiramos el papel y lo volvemos a escribir hasta que sentimos que ya nos salió perfecto? Bueno, de hecho, estos libros ya se terminaron. Entonces, ahorita estoy revisando, porque hay que hacer la reedición. Y entonces estoy revisando, porque van a volver a salir, se va a volver a hacer un tiraje. Y como si encontré algunos errores, los quiero corregir. Pero eso va a pasar siempre. El poema nunca está terminado, nunca estamos satisfechos. Luego, yo puedo escribir 100 poemas, y de 100 poemas a lo mejor decir, hay uno bueno porque para mí que los escribo, uno bueno. A lo mejor si alguien lee, le va a gustar otro y va a rescatar otro. Pero cuando escribes, sí, a veces te vuelves más selectiva, te vuelves más exigente con tu escritura, no con los demás, contigo. Y entonces de 100 poemas a lo mejor rescatas uno. A veces dos, ¿verdad? Pero a veces uno. Pero pues todos los poemas, imagino yo que son buenos, porque nacen del corazón. Todo lo que escribimos como poemas y poesías a veces son vivencias, a veces no, a veces solamente es imaginación.
Bueno, yo cuando digo que sale uno bueno, no es tanto por en qué me inspiré para escribirlo o en quién me inspiré para escribirlo. A veces es más por la forma en que lo escribí, ¿sí? Por las metáforas que a veces después siento que no estaban bien hechas o que no iban de acuerdo al texto o a la idea. Entonces es ahí donde yo voy desechando algunos de mis escritos. ¿Sí? No tanto por qué es lo que están diciendo, sino el cómo lo estoy diciendo. La estructura Sí. del poema en sí. También hemos escuchado hablar de la belleza literaria y sabemos que juega un papel muy importante porque ahí es donde aprendemos qué queremos decir y cómo contarlo, de lo que estamos hablando, estructurarlo para que la persona lo viva, lo imagine y lo sienta y se apasione por ese libro. ¿Cuántas veces hemos tomado un libro que nos ha gustado tanto que en unas horas lo terminamos? Y caso contrario, hemos leído un libro que lo dejamos a la mitad y perdimos el interés, ya no, o nos vamos hasta el final. Sí. Sí ha pasado. Sí, pero bueno, la poesía, su principal característica es el embellecimiento del lenguaje. Luego un elemento infalible, un elemento que jamás debe de faltar, que siempre tiene que estar presente, es el ritmo. Si un texto, sobre todo la poesía, pero en cualquier texto aplica, si tú cuidas ese ritmo, esa cadencia en el escrito, es ese tipo de escritos de los que tú hablas, que lo empiezas y no puedes parar, pero es por la forma en cómo se fue estructurando, que te va llevando y no lo quieres soltar, y tampoco sabes dónde soltarlo, que dices tú, ay, no, porque quiero saber qué sigue, y no te detienes, pero es justamente esa armonía, ese ritmo, esa melodía. Así como la música que está compuesta de sonidos y silencios, también aquí también es importante el que cómo vas contando las cosas te lleve como en el mar, como las olas, subes, te sostienes, bajas poquito, subes mucho y luego a lo mejor bajas mucho, entonces tiene que, en cuanto a emoción, a intensidad, a ritmo, para que entonces la persona que lo está leyendo pues sienta ese vértigo, ¿no? Y se gancha a lo que está leyendo y no lo puede soltar. Por eso a veces podemos terminar un libro, si no es muy extenso, lo podemos terminar en un día, ¿no? O en una noche. Así es. Hay escritores que dicen que para escribir mejor necesitan estar en soledad. También hay escritores que dicen que para escribir bien necesitan música. Tu forma de escribir, ¿cuál sería la adecuada? ¿O has escrito tanto en soledad como con música de fondo? ¿Cómo crees que te inspira más a ti escribir? Buena pregunta. Mira, no sé, yo puedo estar rodeada de mucha gente y si tengo una idea la voy a escribir, pero después voy a revisar eso ya cuando estoy a solas. Yo por lo regular escribo estando a solas. ¿Por qué? Porque pues mis hijos ya son grandes, ya se casaron, ya no están conmigo, entonces pues no hay quien haga ruido, ¿verdad? Así que sí, a mí se me da estar a solas, pero igual puedo estar en un evento o en una película o en lo que sea que esté. Si yo tengo ideas, si en ese momento me nace la inspiración, yo en ese momento me pongo a escribir. Incluso tengo la costumbre de que siempre estoy con la computadora por un lado cuando estoy en casa. La tengo a la mano, siempre. Si estoy en la planta baja, la tengo ahí en la mesa del comedor. Para que si tengo ideas, voy, me siento y lo regreso a continuar con lo que estaba haciendo. Si estoy escuchando música, estoy leyendo un libro y tengo la computadora por un lado también. Y estoy viendo una película y es lo mismo.
Entonces creo que son hábitos, a todos se nos va dando de manera distinta. Tenía yo un compañero que decía que cuando él quería escribir algo muy llegador, así decía, o sea, cuando yo quiero escribir algo muy llegador, yo me peleo con mi esposa, me agarro una botella de tequila y escribo toda la noche y me salen los mejores poemas. Necesitaba todo eso Sí. para poder inspirarse entonces. Ese era todo su ritual, pero así cada quien va teniendo rituales distintos para inspirarse y para escribir. Yo puedo estar trabajando algo académico y de pronto una palabra de lo que yo estaba leyendo me detona ideas, versos. Voy a soltar un momento lo académico, me voy a remitir a escribir un poema o un fragmento de algún otro texto literario que yo esté haciendo. Entonces te digo, todos tenemos costumbres y rituales distintos a la hora de escribir. Así es, exactamente. Y es bueno escribir y escribir correctamente. Y leer mucho, porque ya en otras ocasiones lo he repetido como una crítica constructiva, porque digo yo, pasamos por la misma escolaridad y hay tanta falta de ortografía ahorita que a mí sí, como dicen, me lastima la vista esa falta de ortografía, pero pues yo digo que mientras más leamos, más aprendemos a escribir correctamente. Pues digamos que cuando lees se nota y cuando no, también. Pero aquí lo más importante es escribir, en una primera instancia, solo escribir. Ya después, si tienes alguna dificultad con esta cuestión ortográfica y gramatical, pues bueno, ya después alguien te ayudará a revisarlo. Pero de primera instancia lo importante es escribir y estar consciente que el primer intento no es un producto acabado. Es eso, un primer intento, un primer acercamiento a esa historia que estás contando, que todavía le falta mucho camino por recorrer hasta llegar a estar bien estructurado, entendible, que sí realmente comunique lo que tú quieres comunicar y ya revisar toda esta cuestión técnica. Pero te digo, ya para estos aspectos, pues hay gente especializada. Si a ti no se te da, hay gente especializada. Lo mejor sería que se nos diera a todos, ¿verdad? Sí. Sí, siempre hay alguien que nos va a corregir nuestros errores. Y pues ya en el caso de un libro, pues ya va a salir de la mejor manera para el público. Sí. ¿Verdad? Algunas cualidades que tú hayas tomado en cuenta para ser un buen escritor o para escribir. No, la verdad es esto de lo que te digo, cuando lees se nota y cuando no, también. Entonces ha sido un continuo estarme preparando por mi trabajo como docente. Entonces y tuve que cursé varias carreras por placer y por estar siempre actualizada para mi trabajo. Entonces el estar leyendo constantemente, solo que todo esto que voy aprendiendo a leer filosofía, sociología, pedagogía, didáctica, psicología, entonces todo lo que voy aprendiendo de esto va haciendo fuerte este gusto por escribir poesía. Sí, que ya yo tengo muy estructurada la elaboración de las metáforas, incluso para hablar. Entonces todo esto va fortaleciendo, va enriqueciendo esta parte poética, esta parte literaria. Entonces es eso, leer mucho, leer de todo. No se trata que dicen, es que si no lees poesía, ¿cómo vas a escribir poesía? Es que tienes que saber de todo y es que tienes que leer todo, porque todo viene a nutrir y a sumar en tu intelecto, en tu desarrollo, en tu evolución. Y eso mismo
te va dando una estructura a la hora de escribir de manera un tanto automática. Que escribes y sabes que hasta ahí llegó esa idea y que ya vas a continuar otra idea y tú en automático separas el párrafo. Entonces, en la poesía no lo hago así porque no hay estrofas, es todo continuo. Sí. Es todo continuo, entonces yo aquí no, pero sí tengo que sentir dónde termina ese verso para poner el punto. Pero esto se va haciendo de manera automática por tanto leer. He pasado casi toda mi vida leyendo, sí por el trabajo, pero también por el placer que me causa la lectura. Cada vez que entras a un texto, no importa de qué naturaleza sea o de qué información te estés nutriendo, siempre te va a dejar algo grandioso, te va a llevar a un viaje donde tú lo llenas de imágenes, de las imágenes que tú quieras, porque tú lo estás haciendo tuyo. Entonces, es fabuloso leer. Claro, por eso hemos escuchado mucho que leer es viajar, sí, conocer. Y no van separados, leer de escribir. Sí, al leer nos nace la inquietud de escribir y de contar, de narrar lo que leímos, ¿verdad? Sí, y te va dando el bagaje lingüístico para poder tener todo ese repertorio verbal, toda esa cantidad de palabras que vamos utilizando y poder tener todos los sinónimos, todos los antónimos necesarios para no estar repitiendo siempre la misma palabra. Entonces, pero lees tanto que a la hora de expresarte usas de forma natural, fluida, todo ese lenguaje que has aprendido en los textos que has leído. Sí, exactamente. Y es bien importante. Es bien importante, también lo comentaba en el programa anterior. Soy de las personas que una palabra que no entiendo la investigo y parece que ya a mi edad conocía todas las palabras y me doy cuenta que no, que hay palabras que apenas las escuché por primera vez y no sabía que existía tal o cual palabra y busco a ver de qué se trata. Pero fíjate que el darte cuenta de que no conoces todo el lenguaje, el darte cuenta de que constantemente estás descubriendo algo nuevo, es un punto de búsqueda muy importante y de crecimiento. El día que sentimos que ya sabemos todo y conocemos todo, ese día dejas de aprender, ya te estancaste, ya te hundiste. Entonces es muy importante saber que cada vez que lees vas a descubrir nuevas palabras, que vas a descubrir que algo que está relacionado con otra cosa que ya habías leído, ahora lo imaginas de una manera distinta. Entonces, si tu cerebro está en un constante movimiento y vas generando también, al estar leyendo y al estar escribiendo, pues una mejor sinapsis. Entonces, es importantísimo estar leyendo todo el tiempo y dejar que la imaginación vuele y luego escribir y contarte tú tus historias. No importa si las vas a compartir o son solo para ti, pero sí es importante escribir, además de que es terapéutico. Claro, es una forma de liberarnos un poquito del estrés, quizás. Sí. Estar escribiendo te tranquiliza, te pone de buen humor. Bueno, me ha pasado y me gusta hacerlo. Te digo, algún día a lo mejor sacaré a la luz esos escritos. Por lo pronto ahí están y fíjate que están guardados en un sobre amarillo de esos grandes y les puse una leyenda que dice así, no recuerdo muy bien. Estos escritos nacieron del corazón y de mi cabecita loca y quedarán aquí para que el día que yo no esté, ahí están plasmados. Y ahí están guardados y ese escrito le puse ahí al sobre. Muy pocas personas saben que los tengo, pero algún día los leerán. Fíjate que yo escribía y tenía unas libretas, pero trataba de tener las libretas
donde mis hijos, que eran pequeños, no las tomaran, porque yo sabía que las iban a rayar y a recortar porque no eran libretas de tarea. Entonces, ellos siempre agarraban una libreta y le decía yo, esa no, porque esa es mía. ¿Qué tiene, mami? Tiene poemas, pero son míos, guárdala. Oye, la guardaban. Y siempre yo siento que tuvieron esa curiosidad de por qué mi mamá no nos deja leer sus tareas o sus escritos. Y después ya cuando salen los libros, pues obviamente mis hijos, cada quien tiene su juego de libros, ¿no? Y mi yerno y mi nuera, todos tienen los libros en mi familia. Y entonces ya no hay secreto, ¿sí? Ya no hay secretos bien guardados porque todos los poemas que estaban en esas libretas, ya casi todos están aquí. Y hay otros que ya están integrados a otros libros que también he estado tratando de diseñar, para que en la medida de lo posible ir sacando todos esos poemas ya en formato libro en algún momento, ¿sí? En tus libros de poesía, imagino que es todo tipo de poesía. Hay de amor, de desamor. Sí. ¿De qué más? Porque me llamó mucho la atención el tercer libro, Viajera sin rumbo, endemoniados. Los endemoniados. ¿Por qué? ¿Por qué el título? Mira, generalmente yo tomo el título de un poema para el libro. En este caso, como era Viajera sin rumbo 3, tomo el título de un poema para darle subtítulo al libro 3. El segundo no, el segundo es porque es una ruta que te lleva por poemas muy apasionados. Entonces por eso se llama La Ruta de la Pasión. El 3, porque hay varios poemas que hablan del infierno, del demonio, de endemoniados, no sé, de esa temática, pero que no van en el sentido de lo diabólico. No, sino de poder ser, como tú podrías decir, apasionada por la escritura. Yo podría decir endemoniadamente poeta, ¿sí? Entonces, o endemoniadamente lectora, o usar de esa manera el término para descubrir también todas esas pasiones y el poder hacer todo con una verdadera pasión. Cuando tú haces y no disfrutas lo que estás haciendo así, apasionadamente, pues estás perdiéndote de mucho. La vida no admite tibiezas. Sí, leí también esa frase tuya, me gustó. Sí. Me gustó. Sí, la vida no admite tibiezas. Tienes que dejarte llevar por la pasión, por sentir, por pensar, por compartir, pero todo no a medias, sino realmente vívelo, que te haga vibrar. Sí, sí me gustó mucho esa frase. O sea, apasionarte y vivirlo y disfrutarlo al máximo. Sí. Sea para bien o para mal, pero arriesgarte. Sí, ¿verdad? Bueno, yo porque yo soy muy intensa, a veces no parece, pero soy muy intensa, y todo lo que hago es así de todo, sí, con toda la intensidad. Si lo voy a hacer bien, y si no, mejor no lo empiezo a hacer. Entonces ahí va toda esa pasión por escribir, toda esa pasión por vivir, por disfrutar cada instante, por disfrutar todo lo que hago. ¿Qué consejo le dejarías a las personas que apenas están adentrando al mundo de las letras, a poder atreverse a realizar un libro quizás? ¿Qué consejo les darías? Pues mire, el primero ya se los di, que hay que leer mucho y escribir, simplemente platicarle al papel y ya después vas modificando el texto usando las técnicas de escritura. Pero sobre todo hay algo que nos pasa cuando eres novato, vamos a llamarle, o novel en las letras, que no queremos escuchar. Ya ves que dicen los abuelos que
el que no oye consejos no llega viejo. Sí. Entonces, si realmente quieres que tu escritura progrese, escucha los consejos que te dan, obviamente sabiendo que la persona que te lo está diciendo es una persona con experiencia, ya sea en la cuestión de la redacción y de la ortografía, la gramática, todo lo que es el español. Pero sobre todo, escucha cuando un poeta con trayectoria te da un consejo o te hace una observación, acéptala así, como un consejo para que crezcas, para que disfrutes más lo que haces. Generalmente los poetas experimentados no te dan un consejo para que dejes de escribir, sino para que si realmente te quieres dedicar a hacer esto, que lo hagas bien, porque entonces a la hora que te leo, yo también lo voy a disfrutar. Así es. Sí, pero en una primera instancia yo creo que pocos habrán sido, yo no, pero yo creo que pocos habrán sido los que lo lograron en un primer acercamiento con la escritura y hacer algo realmente muy bien hecho sin que tuviera que sufrir tanta modificación. Tiene que haber gente que lo hizo, pero los mortales simples como yo pues sí tenemos que pasar por todo el proceso de revisar constantemente lo que hacemos para irlo modificando, tratando de mejorarlo, tratando de que cuando lo leo lo entienda, porque a veces escribo y en ese rato es lo que siento, pero después lo leo y Chihuahua, aquí qué decía o qué quise decir con esto. Así Entonces si lo leo después lo tengo que volver a entender. Muy bien. Entonces hoy hemos aprendido que en la pasión por escribir hay que tener aguante, no darnos por vencidos a la primera, hay que ser disciplinados y hay que tener mucho sentido del humor también, porque no sabemos a quién le va a llegar esta lectura, y ante todo ser humildes, nunca menospreciarnos o menospreciar a algún escritor, porque pues todo lo hicieron de la mejor manera y todo lo que escribieron les salió del corazón. Entonces ser humildes ante todo, y nada de lo que está escrito está mal escrito. Sí, ¿verdad? también la otra situación es de que, bueno, a veces no queremos tomar talleres de formación y talleres de actualización, y es importante, yo en un inicio para poder, bueno, tomé talleres antes con el maestro Santos, pero después tomé talleres porque sentía que había tanto por saber y tanto por conocer, y aún ahorita siento que no sé nada y que tengo que seguir tomando actualización todo el tiempo, pero no solamente en cuestión de poesía, sino en todo me estoy actualizando permanentemente porque siempre siento que me faltan muchas cosas por saber. Así es, nunca terminamos de aprender. Pues nada más me resta darte las gracias por esta charla tan amena, por habernos compartido tus libros. Te deseo que continúen los éxitos, y pues dar las gracias a Universidad Pedro de Gante, a Radio UPG, por el espacio de este programa de Corazón a Corazón. Esperando les haya gustado, esperando sus comentarios para estos 2 libros que vamos a dejar aquí autografiados para que pudieran pasar aquí a Radio UPG. Y agradecemos al rector Fernando Garza, licenciado Enrique Sánchez, por el tiempo de compartir este espacio. Solo nos resta despedirnos de ustedes, desearles un excelente fin de semana, y nos vemos el próximo viernes con un tema muy interesante. Muchas gracias Maritere por la invitación, y pues gracias. Estén pendientes, ya está saliendo Viajera sin Rumbo 3, Los Endemoniados, les va a gustar. Ok, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Bye. Bye.